Bueno, vamos a repasar un par de cositas que siempre es bueno recordar en problemas de sólido rígido, cómo calcular los centros de masa, ¿ya? Si alguien me pudiera ayudar, ¿cuándo utilizo esta fórmula para calcular el centro de masa y cuándo utilizo esta? ¿Ya? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Cuándo utilizo la ecuación uno y cuándo la 2? La de arriba es para cuando la masa es irregular, o sea, que no es como simétrica. Ya, pero si por ejemplo tengo eh, dos barras así, ¿ya? ¿Qué pasaría ahí? ¿Allá? Uno es como para un continuo de partículas y el otro es para- Ya, sí, esa es como más la idea. Este se va a usar como para un sistema de partículas, donde hay puras partículas separadas, y este para todo lo que sea continuo o un disco o lo que sea seguido, ¿ya? Entonces, igual es importante que tengan noción. Bueno, una idea, os digo, una parte es saber calcularlo, que se calcula de esta forma, con la masa por la posición de cada una de las partículas, y en medio continuo hay que integrar. Pero más importante que eso es darse cuenta de dónde están los centros de masa. Por ejemplo, si tengo un alambre, ¿ya? De masa m cualquiera, y lo pongo en forma circular, su centro de masa estaría al medio, ¿ya? Entonces esa intuición es la que tienen que ir teniendo, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que hacer cuando les piden centro de masa. Luego, eh, momento angular, eso ya lo habíamos visto, se calcula eh, la, la posición por el momento que está separado aquí, ¿ya? Y esta fórmula es bueno que siempre la recuerden, que la derivada del momento angular es igual al torque. Bueno, aquí para repasar un poco más momentos de inercia, ¿ya? Recuerden siempre cuando que si aparecen integrales porque es un sólido continuo. Y también otra forma de calcular los momentos angulares que es muy útil en este tipo de movimientos es con esta fórmula, ¿ya? Como aparecen rotaciones, es más difícil analizarlo, así que se ve con esta forma, ¿ya? Bueno, van a aparecer las matrices de inercia que eh, ya lo van a ver el jueves de forma más práctica, ¿ya? Así que por ahora se los dejo como entrada. Y ahora nos vamos a enfocar en ver el teorema de Stein, ¿ya? Ya. ¿Alguien sabe qué es el teorema de Stein? Pues supone que tiene para calcular el momento de inercia ¿Ya? de un cuerpo respecto de un punto que es distinto del centro de masa. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Se entiende eso? Mira, aquí se enviar. Ya. Compra Mix y dale a tus hijos un sabroso desayuno a todo color. Que pasa exactamente por una cara que gira, no porque es un rodillo en grasa con respecto a un eje que pasa por exactamente su centro de masa. Ya, eso, los problemas más fáciles van a ser cuando lo que pasa ahí en ese rodillo, por ejemplo, que está girando respecto a el centro de masa del rodillo estaría prácticamente como un cilindro, estaría en la mitad, ¿ya? Y el eje por el cual está rodando está ubicado sobre ese centro de masa, ¿ya? Entonces, es fácil, o sea, es más fácil calcular ese momento de inercia porque uno se para en el centro de masa y está girando respecto a él. Pero ¿qué va a pasar cuando gira respecto a otra parte Soy del... yo, una polea o incluso este rodillo de Por pipa. ejemplo, aquí ¿Veis? lo va a hacer. Gira, A ver, no cogéis un rodillo en grasa con respecto a un eje que ese es pasa el por caso más común. exactamente su centro de masa. Porque yo lo llamaré eje central para no decir eje sólido respecto a otro eje que está. Y aquí tenéis el eje central. Ya, ahí El está el eje que eje pasa. central, por ejemplo. Va a hacer girar ese cilindro respecto al eje central. Eso se lo calcula con la fórmula normal del momento de inercia, pero ahora, ¿qué va a pasar si lo hacemos girar respecto Por centro de masa del cilindro. El a giro, otro cuando eje? gire con respecto a él, será el giro habitual, ¿de acuerdo? Un Ahí. giro como el del rodillo, o el de un yo-yo, o el de una polea.
Sin embargo, si gira con respecto a ese eje que pasa exactamente por una cara lateral, el giro será diferente. Y de hecho veremos que el momento de inercia es mayor, porque opone más resistencia a cambiar su estado de rotación. Ya, entonces, eso es lo principal con lo que tienen que guiarse de esto, que es cuando aparezcan problemas donde esté girando algo, digo un sólido, pero no esté girando respecto a su centro de masa, lo que va a pasar, lo que van a tener que usar o les va a convenir usar es esto, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, en el problema que les puse aquí, no lo dibujé, pero básicamente es que, ¿qué va a pasar si el problema trata como si yo tengo una barra y en vez de hacerla girar así, respecto a su centro de masa, la hago girar respecto a la orilla, ¿ya? Entonces ya vamos a ver qué pasa con eso, ¿ya? A ver qué... eh, bueno, eso principalmente, esto lo van a ver después, ¿ya? Y eso principalmente nos vamos a enfocar, ¿ya? Estas son aplicaciones, ¿ya? Ya, por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué es más fácil girar? ¿Una puerta tradicional o una giratoria? ¿Ya? Si se dan cuenta, las puertas giratorias están girando respecto al centro de masa de la puerta. ¿Ya? Esas que son como de cuatro, ¿ya? Y una puerta normal siempre está girando respecto en la orilla. O sea, como que en vez de ubicar, porque el centro de masa de la puerta debería estar por acá, ¿vale? Pero la idea de esto es como ver qué pasa si la hago girar respecto a la orilla, ¿ya? Ese es el tipo de problemas que tienen que darse cuenta que va a servir harto usar esto, ¿ya? Porque es más fácil calcular el centro de masa, digo, el momento de inercia respecto al centro de la puerta, o sea, eso es fácil, y luego lo que vamos a tener que hacer es simplemente agregar la distancia que hay desde el centro de masa a el punto donde está girando. Entonces calculo esta distancia, y así calculo la segunda componente y calculo el momento de inercia del giro de la puerta respecto a la orilla, ¿ya? Esa es como la idea. Ya. Ya, aprovechando que hablamos de eso, vamos a empezar con el problema 2. ¿Ya? ¿Alguna duda? Porque tiene este tema, este mismo tema, ¿ya? Así que nunca nos alcanza el tiempo para hacer las dos, así que vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? Ya, entonces nos dice que una varilla homogénea, ya simplemente el problema es esto. Ya tengo una barra de distancia L, de masa M. Sabemos que su centro de masa debería estar ahí, en la mitad. O sea, hacia acá tengo L medios. Y nos dicen que va a girar respecto a un punto P ubicado a L cuartas. ¿Ya? Ese es el problema. Ya. Y hay gravedad también. ¿Ya? Ya. ¿Qué creen que pasaría si la hago girar respecto al centro de masa? ¿Ya? ¿Qué pasa si hago girar una barra respecto a un centro de masa? O sea, pongo un punto fijo ahí y la hago girar respecto a eso. ¿Va a rotar? ¿Ya? ¿Va a girar? No, va a girar. ¿Ya? ¿Y la gravedad podría ser algo? No. O sea, va a estar, la barra se va a estabilizar o va a seguir así, se va a caer. Va a estar estable. Sí, muy bien. Ya, pero ¿qué va a pasar aquí? La barra está cayendo. O sea, no, la barra inicialmente está así la barra, ¿ya? Horizontal, ¿ya? Pero ahora hay gravedad. Entonces, fíjate, si yo hago girar, por ejemplo, el lápiz respecto al centro de masa, igual va a quedar así, en la misma posición. Pero ahora mi pregunta, si va a pasar lo mismo si yo la hago girar desde la orilla, ¿ya? ¿Qué quieren que va a pasar? Se va a tender a ir para abajo el lado que tiene más masa. Ya, muy bien. O sea, va a pasar algo así.
Va a describir como un cono. La va a girar hacia allá y después ahí se va a dar la vuelta. ¿Ya? Muy bien, esa es como la idea. ¿Ya? Eh, Va a depender si gira como un cono o como un péndulo, si es que se impulsa hacia allá. Porque si se impulsa va a girar como un cono y si es que se deja solo, probablemente como un péndulo. ¿Ya? Sería como que uno lo afirma en ese punto y ahí Sí. Ah, ya. Ya, entonces como que uno se pone los dedos ahí y ve cómo gira, ¿ya? La idea entonces es que ustedes ven este problema y dicen, esta varilla va a estar girando respecto a un punto que no es el centro de masa. Entonces ahí tienen que, al tiro, ver que les va a servir usar el teorema de Stein, ¿ya? Entonces, cada problema que sea de este estilo, que está girando un sólido respecto a algo que no es el centro de masa, usan el teorema de Stein, ¿ya? Y nos dicen, calcule el momento de inercia de la varilla eh, que pasa por el punto P. Entonces dicen, calcule el momento de inercia utilizando además el teorema de Stein. Nos dan el hint. ¿Ya? Y dijimos que esta era la fórmula. ¿Ya? Si no me equivoco. Sí. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos? Calculando el momento de... Sí, el del centro de masa. ¿Ya? Entonces, para calcularlo, eh, ¿ya? Para calcularlo, nos dicen, utilice que el momento del centro de masa es S. O sea, ya está dado. ¿Ya? En este caso estaba dado. Si tuviéramos que calcularlo, ¿cómo sería? Es con la integral. Sí, con la integral de línea, porque es Sí. una línea. ¿Ya? Una barra. Densidad lineal, ¿sí? Sí. ¿Ya? Ahí pueden calcular la densidad y todo lo que sea necesario. ¿Ya? Y luego, eh, aquí tenemos la masa y finalmente para usar el teorema necesitamos la distancia del punto al cual está rotando con el centro de masa. ¿Y cuál sería? Bueno, Muy bien. debe ser grandioso, ¿no? Es O sea, simplemente la ¿cuánto? distancia entre el centro de masa y el punto del cual rota. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Así que nos queda esto. ¿Ya? Y eso da, para hacerlo rápido, eso da. Ya, ¿se entiende eso? Entonces, lo que hicimos, ¿recuerdan qué es el momento de inercia? Como ¿recuerdan? ¿Qué significa en verdad calcular un momento de inercia? Recuerden que es como, bueno, ¿recuerdan qué es la inercia? Ya, a ver. Los cuerpos tienden a así. Así es como movimiento. Ya, sí. Es una reacción, no una fuerza. Sí. Ya. Por la La inercia si uno deja un cuerpo o impulsa un cuerpo, no va a pasar nada menos que alguien lo pague o algo así. Como la resistencia al cambio. Así como, entonces, aquí estamos calculando cuál es la resistencia de que esta barra gire o haga esas cosas, ¿ya? Entonces, ese es el análisis. O sea, la idea es como analizar, por ejemplo, las puertas, no sé, para construir una puerta. Estoy viendo cuál es más fácil para que yo la abra, ¿ya? Entonces la idea es calcular un momento de inercia y voy a ver que me conviene más un momento de inercia desde ubicando en la puerta, por ejemplo,
el punto de giro de la puerta es la orilla, ¿ya? Entonces esa es como la idea, ¿ya? La idea es como ver cuál, cuál se resiste menos al movimiento, ¿ya? O sea que a mayor momento de inercia es más fácil tocarle. Sí, o sea, a ver, mira, aquí lo dejo. Entonces, aquí lo dejo. El que tenga menor momento de inercia requiere menor torque para girar, ¿ya? Ya. Y luego ya tenemos esa parte y dice determine la velocidad angular omega. O sea, queremos omega ahora. Y dice, cuando la varilla pasa por la posición vertical partiendo del reposo en posición horizontal. ¿Ya? Y se da una sugerencia. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que nos están pidiendo acá es cuál va a ser la velocidad angular con la que va a girar la barra o la varilla. Y nos dice que la barra va a partir así. Y queremos saber cuánto es la velocidad cuando, o si en algún momento va a estar así la barra. ¿Ya? Entonces, lo mejor ahí es como relacionar de alguna forma, y nos dicen la sugerencia que usemos conservación de energía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo harían acá? ¿Cómo calcularían la energía inicial? ¿Dónde ubicarían un sistema? ¿Qué energía inicialmente hay? ¿Hay o no hay? Está la gravitatoria, la gravitación. La energía potencial. Ya. Sí, o sea, podría estar, pero si ubico, por ejemplo, Estudiar la energía en el centro de masa. Ya, sí, sí, eso está bien, muy bien. Pero, por ejemplo, si ubico mi sistema acá, ya. Ahí no tendría energía potencial inicial, pero sí tendría final, ¿ya? Y inicialmente no tengo giro ni traslación, así que no tendría cinético. Entonces estaría cero y después tendría una potencial porque si habría una altura, ¿ya? Sería negativa. Entonces no conviene tanto ubicarlo ahí. Pero en cambio, si lo ubico, por ejemplo, ahí, como en el centro de masa, cuando esté abajo, ahí sí en el inicio voy a tener esta altura, que va a ser prácticamente esto que se va a mover hacia acá. Ahí sí va a tener una energía potencial inicial, que sería de esta forma. ¿Ya? Si ubico el sistema acá, inicialmente estaría a esa altura. ¿Ya? Y ahora si ubico, digo, si calculo la energía final, la gracia de ubicar el sistema ahí era que al final no va a tener energía, eh, energía potencial, solamente cinética, porque yo si voy a tener un giro, va a estar girando, ya sea como un péndulo o como un cono, y voy a tener así. Entonces, recuerden que la energía cinética describe la energía a partir del movimiento de la partícula o del sólido. Y en algunos casos, los sólidos veíamos que aparecía una energía cinética translacional y rotacional. ¿Ya? ¿Cuándo aparecía cada uno? Pero siempre que un sólido rígido parece una energía relacionada y de que rotación. No, o sea, podría y no podría. En ¿Ya? este caso, la traslacional no aparece, porque no se traslada. Ya, muy bien. No se traslada, está moviéndose, está rotando respecto a un punto, pero no se está trasladando respecto a un punto. ¿Ya? Así que en este caso solo aparece
La energía cinética rotacional. ¿Ya? ¿Y cómo se calculaba? Un medio y inercia. omega, ¿no? Cuadrado. Por omega cuadrado por 2. Ya, muy bien. Entonces, ahí aparece omega, que es lo que queremos calcular, y podemos usar esa relación y vamos a estar Pero bien. ¿cómo tienes el potencial inicial? Ya, este potencial inicial, porque yo ubiqué mi sistema acá, ¿ya? O sea, cuando yo suelte la barra, por ejemplo, va a ser esto. Por ejemplo, un ejemplo. Que en vez de que la haga girar, o sea, se deje, se va a caer la barra, porque si yo la firmo de acá, se va a caer. Entonces va a ser como un péndulo, por ejemplo. Entonces me dicen, compare la energía inicial que hay con la final. Digo, con la que hay en la vertical. Ese es el consejo del problema. Entonces estoy comparando la energía que hay en la vertical con la inicial. ¿Ya? Entonces, yo paré el sistema en el centro de masa, pero de la vertical. O sea, yo estoy viendo cómo cambia el centro de masa. Y si yo lo paro acá, estoy viendo que mi energía cinética inicial está a una cierta altura, porque yo estoy ubicando mi sistema acá. ¿Ya? Entonces está a esta altura. Por eso, Pero eso parece que es L cuarto, no L medio. sí, perdón. Muy bien. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? ¿Se entiende entonces eso? Ya. Y ahora, aquí, ¿qué momento de inercia tendría que usar? ¿Ya? El de P, ¿o no? El que encontramos. Entonces, porque es la energía cinética respecto al punto que estamos, respecto al momento de inercia del problema. Y en este caso está girando respecto a P, no a cualquier otra cosa. ¿Ya? En el caso de que fuera así, tendría que estar girando respecto al centro de masa. ¿Ya? Ojo con eso. Y luego, sabemos que esto era y despejando omega, nos queda despejando omega, nos queda eso. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, en estos problemas, que son de cierta forma igual como eh, cinemática de sólido rígido, por decirlo de alguna forma, porque simplemente estamos analizando el movimiento. Para que no tengan la confusión cuando le hablen de dinámica de sólido rígido, es cuando vemos las fuerzas, torques o ese tipo de cosas. Y cuando vemos velocidades o cómo se está moviendo, es cinemática, ¿ya? Entonces, ahora que estamos viendo cinemática, siempre lo que más conviene para encontrar cosas es igual es en la energía, ¿ya? Conservación de energía. Es lo más fácil de calcular, porque si se ponen a calcular posiciones, velocidades, ahí se complica un poco más, ¿ya? Traten de usarlo. ¿Ya? Y, ¿qué más? Nos dice, calcule la fuerza ejercida. En este caso el problema se volvería más dinámico, ¿ya? Porque nos están preguntando por la fuerza, ¿ya? Entonces nos dice, calcule la fuerza ejercida en el punto P en el instante en que la varilla pasa por la posición vertical, ¿ya? Entonces nos dicen que cuando aquí está el punto P y el centro de masa está en la posición vertical, pero eso igual está girando, de alguna forma. ¿Cuál sería eh, las fuerzas ejercidas sobre el punto P por la varilla? Más a la varilla. Ya, el peso, muy bien. El peso y Normal. ya, no hay normas aquí. La que hay, que es un poco más difícil de ver, una fuerza centrípeta que tira de cierta forma así, ¿ya?
No sabemos el signo, no estoy seguro del signo, así que hay que calcularlo, ¿ya? Y simplemente el peso se calcula mg y la fuerza centrípeta se calcula como m por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y hay que recordar un poco CPC, una fuerza centrípeta, ya, que debería ser, no estoy seguro del signo, pero debería ser hacia adentro, creo que era hacia adentro, ¿ya? Sí, sí, debería ser hacia adentro, ¿ya? Y el peso. Entonces tengo una fuerza centrípeta que va hacia adentro y el peso, ¿ya? Y esa hay que recordar cómo calcular la aceleración centrípeta, que también es simplemente recordar un poco de esta, de este tipo de cosas. Y se calculaba simplemente así, ¿ya? La velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿ya? En este caso, eh, el radio, ¿cómo lo calculamos? ¿O cuál sería el radio? La distancia del centro de masa al punto de... Ya, muy bien. La distancia del centro más al punto B. ¿Ya? Eso lo tenemos allá. Entonces, con eso encontramos la fuerza total, que sería mg más m. ¿Ya? Ahí entonces encontramos la fuerza total sobre esa que está ejerciéndose sobre esa partícula. ¿Ya? Ya. No se le va a la raíz, sí. Ah, sí, verdad. ¿Ya? Ojo que como consejo, si es que les quedan cosas muy feas, usen las letras nomás. Por ejemplo, aquí no era necesario reemplazar porque ya lo habían encontrado. Lo dejaban así nomás, ¿ya? En el control a muchos les pasó eso, que trataban de seguir arrastrando todos los resultados y eso alarga mucho. Entonces, háganlo así primero y si después le alcanza el tiempo, lo reemplazan, ¿ya? Entonces, la gracia en física es que pueden trabajar con las letras, ¿ya? Para simplificar las cosas. Traten de usarlo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso principalmente. Otra cosa es que aquí en estos ejercicios, igual como que uno tiene que dar una mirada al pasado y recordar cosas que tal vez las vieron en Intro a la Física o lo básico que empezamos viendo que es suma de fuerza. Entonces, como que igual aquí estamos viendo prácticamente no cinemática y dinámica, pero quizás con un poco de cosas más complejas como momentos de inercia, cosas así. Pero igual hay que dar una mirada atrás porque son ejercicios de lo mismo que ya vieron, pero un poco más complejos, ¿ya? Entonces esa es como la idea. Ya, a ver, vamos a alcanzar. ¿Hay alguna duda con este problema? Vamos a ver también rápido un problema para que, si alcanzamos a verlo. Ya, a ver, voy a borrar acá. Entonces, para que vean que eh, miren, a ver, este fue el problema del examen del año pasado. Y a muchos quizás los tomó por sorpresa porque pensaban que era algo más complicado y, y se calentaba la cabeza, pero en verdad no era tan complicado este problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Un vehículo que se muestra en la figura está diseñado para obtener la máxima aceleración. Ya. Básicamente ahí está el problema y ahí están los datos. ¿Ya? Y nos dicen, encuentre la máxima aceleración que pueda actuar sobre el centro de masa del vehículo. ¿Ya? El coeficiente de roce estático del vehículo es mu1, ¿ya? Y la masa es m y el resto de las dimensiones geométricas están en la figura.
indicación. En la condición de máxima aceleración, el valor normal de las ruedas delanteras es despreciable. ¿Ya? Entonces, aquí quizá algunos quedaban colgados y todo, pero simplemente hay que dar hacia adelante. Este es un problema de un sólido y estamos analizando fuerza, así que sería dinámica de sólido rígido. ¿Ya? Entonces, siempre que analicemos dinámica, tenemos que recordar la segunda ley. ¿Ya? A menos que estemos trabajando con un sistema de referencia no inercial, recuerden que esa ha cambiado. ¿Ya? Pero sería muy difícil igual que combinar sistema de referencia no inercial y sólido. ¿Ya? Pero por mientras, quedémonos con eso. ¿Ya? Ya que vamos a poner un sistema común. ¿Ya? Y nos dice entonces que nos da una indicación que la condición de máxima aceleración, que es la que queremos buscar, o sea, estamos buscando una aceleración en este problema, ¿ya? Nos faltaría ver cómo se comporta la fuerza, y como ven acá tenemos una normal, otra normal, una fuerza que debería ser proveniente de la de roce o algo así, y la fuerza de peso, ¿ya? Entonces tenemos cuatro fuerzas. ¿Ya? Entonces nos dicen que en la condición de máxima aceleración, que es donde nos interesa calcular, la normal de las ruedas delanteras es despreciable. Entonces nos está diciendo que esa no hay que considerar, que, dado la condición. ¿Ya? Ahora, la normal 2 sí hay que considerarla, y las demás también. Pero hay otra condición aquí, que a muchos les costó ver, y era algo quizás simple para algunos, pero había que acordarse. ¿Ya? Como ven, algunos sabrían cómo calcular la fuerza F, por ejemplo, que está acá, o se le ocurriría alguna forma de calcular o ver cuánto vale. Acá quizás no es tan claro verla, pero si se dan cuenta en el problema nos hablan que hay un roce en la pista, entonces ahí lo que tenían que darse cuenta es que ese F era una fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, al girar la rueda aparece un roce. ¿Ya? Entonces, ¿se recuerdan cómo calcular un roce? Sería el coeficiente Ah, de estático. roce por el de no, sí, por la normal. Muy bien, por la normal 2. ¿Ya? Entonces, eh, en verdad era así esta fórmula. ¿Ya? ¿Pero por qué dos normales? Porque una es para la rueda delantera y otra para la trasera. O sea, estamos viendo sobre todo el sólido, toda la fuerza sobre el sólido. ¿Ya? Entonces, nos dicen que la delantera es despreciable en esa condición. Y acá tenemos que, había que recordar esto, como les digo, hay que volver atrás, porque si no se recordaban de esta fórmula que quizás la vimos al principio, no podían resolver el problema. ¿Ya? Así que por eso les digo que estos problemas quizás se ven más complicados, pero igual tienen cosas de simples que vieron antes. ¿Ya? Entonces, simplemente para calcular la aceleración máxima, vamos a asumir que es el roce máximo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh, con eso, tenemos que ¿ya? Y sabemos que estas dos están por decirlo así, en el eje X, ¿ya? El peso está en el eje X y en la normal 12 también está en el eje, digo Y, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, podemos asumir algo de eso. Como el auto no estaba volando, saltando, podemos asumir que Estas son iguales. O sea, una. sí, son iguales, pero con distintos signos. Entonces se anula y vamos a decir que eso es cero. Entonces, simplemente podemos ver acá eso. ¿Ya?
Y como dijo aquí el compañero, la normal 2 entonces sería igual al peso. Por lo tanto, nos queda m por a igual a f m a. Reemplazando la sumatoria de fuerzas, U por N2, y ahora reemplazo U. ¿Ya? Aquí cambié la masa, son la misma, por si acaso. Son la misma, la masa del vehículo. Y nos queda entonces que esa es la aceleración. Como ven, este problema no era tan complejo. Había que aterrizarlo y llevarlo a cosas que ya conocían. Eso era simplemente. Quería que lo vieran porque para que sepan que igual en estos problemas que se ven más complejos, más difícil, aparece un auto y con esas cosas se ve difícil al principio, pero hay que recordar cosas simples y así van a salir este tipo de problemas. ¿Ya? No le sé por qué te diste cuenta que F era la de los... Ya, eso era un poco complicado de ver, pero nos decían que acá aparecía una fuerza. ¿Ya? Y no nos dicen nada de esa fuerza, solo nos dicen que hay un roce presente. Y aquí tenía que darse cuenta que probablemente esa rueda va a girar hacia allá o hacia allá. Entonces va a depender de cómo gires y aparece una fuerza de roce ahí, opositora. ¿Ya? Quizás un poco debería estar girando hacia acá la rueda, porque así aparece el roce hacia allá. ¿Ya? Quizás un poco complicado de ver por eso. Pero por eso, ¿ya? Entonces, esa era la clave, ver eso primero, y después salía todo lo demás, ¿ya? Recordar cosas simples como esto, ¿ya? O como esto, que las fuerzas, si se está moviendo solo en un plano, se deberían anular las del otro plano, ¿ya? ¿Más dudas? No alcanzamos a hacer la parte 2 pero simplemente aquí nos dicen, encuentre la relación entre V2 y H para que el vehículo alcance la máxima aceleración sin rotar. ¿Ya? ¿Qué debería pasar para que ese vehículo no rote? Que la velocidad angular está cero. ¿Ya? ¿Hay una opción de verlo? Pero hay algo que es más simple para siempre que les aparezca algo así. Que la gravedad no esté en el centro de masa. No actúe en el centro de masa, actúe en otro punto. Ya, pero la gravedad está actuando sobre todo el sólido. Sí. ¿Alguien tiene una idea? Las normales no existen. No. ¿Allá? Que la masa está en teoría. Está distribuida, o sea, no nos dicen nada de eso, pero igual podría quizás simplificar. Pero la condición más importante es que el torque total, o sea, que recuerden que el torque se calcula R plus F, si es que no, hoy no me acuerdo si es F plus ahí, así. Entonces tienen que evaluar respecto al centro de masa, la posición con esta fuerza, cruce esa fuerza, la posición hasta esta fuerza, cruce esa fuerza, la posición ahí, cruce la fuerza, y analizar la suma de todos los torques, Igual. y ahí sí se cumple que no va a rotar. Entonces, esto igual quizá no lo hemos repasado aún, porque quizás lo vieron en un curso anterior, como el primer curso de física, pero son detalles. Ustedes saben hacer esto, pero es un detalle recordar esto. Entonces, por eso les digo, van a aparecer detalles. Tienen que recordar esos detalles. ¿Ya? Entonces recuerden que para que un vehículo no rote, el torque debe ser, para que un sólido no rote, la suma de torque debe ser cero. ¿Ya? Entonces todas esas cosas le van a ir sirviendo.
Ya.